Hola, espero estén bien. Mi nombre es Paola Novieli, soy preparadora de la cátedra de Fisiología y vamos a continuar con la tercera y última parte del tema de transporte a través de membranas. Vamos a comenzar hablando sobre el transporte de iones sobre el potencial de membrana. Entonces, para introducir un poco, tenemos que hablar sobre los electrolitos débiles y fuertes. Sabemos que la ionización es un factor determinante en la permeabilidad que tiene un soluto a través de la membrana. ¿Por qué? Porque los electrolitos, cuando se colocan en agua, tienen la capacidad de disociarse, de ionizarse en protones y bases conjugadas, ¿verdad? Entonces, estos electrolitos van a tener una menor permeabilidad en la membrana que los no electrolitos, precisamente porque tienen esta capacidad de disociarse. Por orden de bioquímica, saben que tenemos electrolitos débiles y electrolitos fuertes. Los débiles van a tener una mayor permeabilidad que los fuertes. ¿Por qué? Porque forman un equilibrio en el agua entre precisamente los electrolitos, el ácido y la base conjugada. Entonces, esas moléculas cargadas van a tener un menor coeficiente de partición, lo que quiere decir que van a tener una menor permeabilidad con respecto a las moléculas que no están cargadas. Entonces, en este ejemplo tenemos CO2 más agua que va a formar ácido carbónico. Y ese ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y protones. Entonces, el ácido carbónico, en este ejemplo, que es la forma no disociada, va a ser la forma en la que los electrolitos van a atravesar esa membrana. Otro aspecto muy importante es que el grado de ionización o de disociación va a ser directamente proporcional al pH. Eso quiere decir que si, por ejemplo, disminuye el pH, es decir, que la concentración de protones en el medio va a aumentar, el grado de disociación se va a desplazar hacia la izquierda, es decir, hacia la especie que no está disociada para mantener el equilibrio como respuesta a la acidificación de ese medio, ¿verdad? Es importante que entiendan bien esto para determinar la permeabilidad que va a tener una especie sobre la membrana. Es algo que se va a repetir, que lo van a ver después cuando veamos el tema de renal, respiratorio, cardiovascular. Entonces es importante que lo entiendan bien. La especie con menos carga, es decir, la especie que no está disociada, va a entrar a la célula progresivamente, ¿verdad? Entonces, a medida que entra a la célula, va a disminuir la cantidad de esa especie no disociada que se encuentra a nivel extracelular. Entonces, como está disminuyendo esa forma no disociada, el equilibrio extracelular se va a desplazar hacia la izquierda, ¿verdad? Es decir, hacia la formación de más moléculas que no están cargadas. Entonces, esto eventualmente va a ayudar a que haya mayor permeabilidad. ¿Por qué? Porque va a haber más especies no disociadas que puedan entrar a la célula. Entonces, una vez que esa especie no disociada entró a la célula, está en el medio intracelular, se va a disociar nuevamente y va a generar otro equilibrio con protones y bases no conjugadas. Entonces, al final siempre vamos a tener tres especies. Pero ¿qué pasa? Es una especie de juego en la que vamos a tratar, dependiendo del pH que tengamos, de buscar tener una mayor forma no disociada o no ionizada, que es la que puede eh, penetrar a través de la célula. Entonces, la permeabilidad de los electrolitos va a depender del pH. Entonces, en el caso contrario, si el pH aumenta, es decir, va a disminuir esa concentración de protones en el medio, el equilibrio se va a desplazar hacia la disociación, es decir, hacia la derecha. Entonces, como se está ionizando bajo esa forma ionizada, va a haber menos especies no disociadas que puedan entrar a la célula. ¿Por qué? Porque el equilibrio se está desplazando hacia la derecha. Y esas formas ionizadas no son tan permeables a través de la membrana. Por otro lado, tenemos a los electrolitos fuertes, los cuales en el agua van a estar prácticamente disociados porque es el único modo en el que ellos pueden entrar o salir. Entonces, la permeabilidad de los electrolitos fuertes va a ser menor a la de los electrolitos débiles. Y esta permeabilidad va a depender a su vez de la valencia. Entonces, mientras menor sea su valencia, mayor va a ser su permeabilidad. Y además, la mayoría de estos electrolitos fuertes van a requerir un mecanismo de transporte mediado. Otra cosa importante es que estos electrolitos fuertes van a ser los que participan en el establecimiento de la diferencia de potencial eléctrico. Para definir mejor el concepto de potencial de equilibrio de un ion, vamos a ver estos ejemplos. Tenemos a la izquierda una membrana que va a ser permeable al potasio y al cloruro. En el compartimento A vamos a tener una concentración de potasio y de cloruro de 0,1 molar. En el compartimento B vamos a tener una concentración de potasio y cloruro de 0,01 molar. El cloruro de potasio es un compuesto fuerte, lo que quiere decir que en una solución se va a disociar completamente. Entonces, ambos elementos, tanto el potasio como el cloruro, se van a mover a favor del gradiente de concentración. Eso quiere decir desde el compartimento que tiene mayor concentración hacia el compartimento que tiene menor concentración. En este caso, del compartimento A al compartimento B. ¿Hasta cuándo se van a mover? Hasta que se igualen esas concentraciones. Esto quiere decir
cuando se alcanza el equilibrio químico, que se igualan esas concentraciones, entonces ya no se va a mover más ninguno de los dos iones. Cuando se alcanza ese equilibrio, en este primer ejemplo a la izquierda, no va a existir una separación de cargas. Es decir, no vamos a tener más cargas positivas de un lado y más cargas negativas del otro, porque ambas van a pasar a favor de su gradiente, ambas van a pasar porque la membrana es permeable. Entonces no va a existir una diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana. ¿Okay? ¿Qué pasa? Esto realmente no es lo que ocurre en las membranas biológicas, porque en las membranas biológicas la permeabilidad no va a ser igual para todos los iones. Entonces ahora vamos a ver el ejemplo de la derecha, en el cual vamos a tener una membrana que va a ser permeable únicamente al potasio. Es decir, la membrana solo permite que pase el potasio, el cloruro no puede pasar. Entonces va a existir un gradiente de concentración tanto para el cloruro como para el potasio, ¿verdad? Porque vamos a tener en el compartimento A mayor concentración, 0,1 molar, de cloruro y de potasio, y en el B 0,01. Entonces es mayor la concentración que hay en A que en B. Pero la membrana solo permite el paso de potasio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El gradiente va a permitir que el potasio pase a través de la membrana de A hacia B, pero va a pasar solo, porque el cloruro no puede pasar, el cloruro se va a quedar, ¿no? Entonces, progresivamente, a medida que pasa el potasio de A a B, se va a generar una diferencia de potencial eléctrico entre ambos compartimientos, porque el potasio está pasando de A hacia B, es decir, A se está quedando sin esas cargas positivas que va pasando del potasio, simplemente se van a quedar las cargas negativas del cloruro, y B, ¿qué pasa? Le está entrando un poquitón de cargas positivas del potasio, y va a disminuir, digamos, en proporción la carga negativa que tiene. Entonces, va a existir una diferencia de potencial eléctrico entre ambos compartimentos. A va a quedar más negativo y B va a quedar más positivo. Entonces, tenemos que el cloruro va a querer pasar de A hacia B, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está sometido a ese gradiente de concentración, esa fuerza química que favorece su desplazamiento de A hacia B, pero no puede pasar porque la membrana no es permeable y no lo deja pasar. Entonces, el potasio simplemente va a pasar solo. ¿Y hasta cuándo va a pasar el potasio sin el cloruro? Hasta que la diferencia de potencial eléctrico, es decir, esa diferencia entre cargas positivas y cargas negativas a ambos lados de la membrana, o ese voltaje también se dice, que se va a expresar en milivoltios, se oponga a su paso que está favorecido por el gradiente químico. Entonces, en este momento se alcanza el equilibrio electroquímico. Fíjense que el equilibrio no se alcanza porque se igualan las concentraciones, sino cuando se va a generar otra fuerza, que en este caso va a ser el gradiente eléctrico, que va a contrarrestar esa fuerza química, ¿sí? Entonces, cuando esa diferencia de potencial eléctrico contrarresta completamente el flujo de potasio a favor de su gradiente químico, se alcanza el equilibrio electroquímico. Es como en el ejemplo de ósmosis, que se va a alcanzar el equilibrio que va a estar dado por la generación de una presión hidrostática que contrarreste el gradiente osmótico, no porque se igualen las presiones osmóticas. Entonces, ahora sí podemos definir bien lo que es el potencial de equilibrio, que va a ser la diferencia de potencial eléctrico o voltaje que permite contrarrestar el flujo de un ion a favor de su gradiente de concentración. Siguiendo el ejemplo anterior, en el dibujito que dice en equilibrio, en este caso el potencial de equilibrio para el potasio va a ser la diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana necesaria para contrarrestar el flujo de potasio a favor de su gradiente de concentración. Y se va a denotar como E potasio o B potasio, EK o BK. Entonces, se requiere, en este caso, la movilización de muy pocos iones de potasio para generar esa diferencia de potencial eléctrico requerida para establecer el equilibrio. Por lo tanto, las concentraciones de potasio en cada compartimiento, antes y después de alcanzar el equilibrio, van a ser prácticamente iguales. Ahora, ¿qué pasa si en el compartimiento B disminuimos mucho más la concentración de potasio y vamos a pasar de tener 0,01 molar a 0,001 molar? Entonces va a aumentar el gradiente de concentración, que es el gradiente químico. Entonces, ese gradiente químico sabemos que es la fuerza que promueve el flujo. Entonces, si aumenta la fuerza que se necesita para pasar de A a B, van a pasar más iones de potasio y se va a generar un mayor gradiente, ¿verdad? Una mayor diferencia de potencial eléctrico que se va a encargar de contrarrestar ese paso de potasio a favor de su gradiente de concentración. La fuerza química aumenta, vamos a tener que necesitar una mayor fuerza eléctrica para contrarrestar esa fuerza química. Entonces, si aumenta el gradiente de concentración para un ion, va a aumentar también ese valor de potencial de equilibrio. Entonces, tenemos que la relación entre el gradiente de concentración de un ion
y el valor del potencial eléctrico se explica mediante la ecuación de Nernst. La relación entre el gradiente de concentración de un ion y el valor del potencial eléctrico va a ser directamente proporcional. El valor del potencial de equilibrio electroquímico se va a calcular con cuatro valores fijos, que son R, la constante de gases, T de temperatura absoluta, F de constante de Faraday y Z de valencia, y el logaritmo neperiano de la concentración de iones en el compartimento intracelular entre la concentración de iones en el compartimento extracelular. Ejemplo sería el logaritmo neperiano de la concentración del compartimento A entre la concentración del compartimento B. Van a ser los valores que van a variar, ¿verdad? Entonces, si aumenta la fuerza química, aumenta el potencial de equilibrio. Siguiendo con el ejemplo que vimos anteriormente, para que el potasio detenga su paso de A hacia B, se va a utilizar la fórmula, se aplica la ecuación de Nernst y cuando se hacen los cálculos, tienes que en el compartimento A, que vendría a ser el interior celular, tiene que alcanzar con respecto a B, que es el exterior, una diferencia de potencial eléctrico de menos 62 milivoltios. Eso quiere decir que si estamos, por ejemplo, a menos 50 milivoltios, el potasio va a seguir fluyendo de A hacia B. ¿Okay? Recuerden que la unidad en la que se expresa potencial de equilibrio es milivoltios. Ahora vamos a hablar sobre el equilibrio Gibbs-Tonal. El equilibrio Gibbs-Tonal va a ser el equilibrio producido entre los iones que pueden atravesar la membrana y aquellos iones que no pueden atravesar la membrana. Entonces, es importante entender que la célula no se encuentra en equilibrio de Gibbs-Tonal, sino que se asemeja al equilibrio de Gibbs-Tonal, comparte ciertos aspectos con el equilibrio de Gibbs-Tonal, pero no es igual, ¿ok? Es importante eso. En este ejemplo, primero vamos a tener una membrana que es permeable tanto al sodio como al cloruro, ¿verdad? En los dos compartimientos, celular y extracelular. Entonces, muy sencillo, ambos iones van a fluir según su gradiente de concentración del intracelular al extracelular hasta que se igualen los dos compartimientos. La osmótica y la diferencia de potencial eléctrico van a ser cero. La fórmula, que está bajito, en el equilibrio va a expresar que la cantidad de iones de cloro y sodio en ambos compartimientos, es decir, intracelular y extracelular, van a ser igual. Es decir, está en equilibrio, va a ser igual a X porque no varía. Por lo tanto, no se va a desarrollar ni diferencia de potencial eléctrico ni presión osmótica y no existe un equilibrio de Gibbs-Tonal porque ambos iones van a pasar la membrana, ambos la atraviesan, ninguno se va a quedar atrapado y no, o sea, no va a haber esa diferencia de que algunos iones atraviesan la membrana y otros no tienen la capacidad de hacerlo. Ningún ion se va a quedar atrapado en ningún compartimento, sino que ambos van a pasar de uno al otro. ¿Ok? Ahora fíjense en este caso. Al principio estamos en equilibrio entre ambos compartimentos de cloruro de sodio, ¿verdad? Que está representado con la letra X. Pero ahora le vamos a agregar un anión impermeable, que va a ser el proteinato de sodio. Como es una proteína muy negativa, no va a poder atravesar la membrana. Recordemos lo que comentamos hace un momento, de que los iones, en su forma, las moléculas que van a estar en su forma cargada, van a tener menor permeabilidad a través de la membrana. Y en este caso no puede atravesar la membrana. Ahora, cada especie iónica va a tener su contraión que viene bajo la forma de sales. En las células biológicas vamos a tener proteínas impermeables que van a intentar generar un equilibrio de Gibbs-Tonal, ¿sí? Intentan generar un equilibrio de Gibbs-Tonal, pero no lo logran. Cuando entran en el compartimento intracelular, en este caso el proteinato de sodio, se va a disociar rápidamente en proteínato y en sodio. Entonces, eso es lo que es la letra Y. Entonces, cuando se disocia, el sodio disociado se va a unir al sodio que ya estaba presente en el compartimento intracelular. Se va a generar entonces un nuevo gradiente de concentración porque vas a tener más sodio en el compartimento intracelular porque le agregaste el sodio disociado del proteinato de sodio. Entonces, ese nuevo gradiente de concentración va a favorecer la salida del sodio del compartimento intracelular al extracelular. Es decir, va a favorecer que pase más sodio al extracelular. ¿Y qué pasa? El sodio va a arrastrar moléculas de cloruro, que las moléculas de cloruro no las habíamos tocado, ellas estaban en equilibrio. Pero como está pasando el sodio, que es un ion, en este caso positivo, va a arrastrar el cloruro. Y el cloruro entonces ahora va a estar en contra de su gradiente cuando pasa al compartimento extracelular. Entonces decimos que va a pasar una cantidad Z de sodio al compartimento extracelular y va a arrastrar la misma cantidad Z de cloruro al compartimento extracelular. Entonces finalmente se va a alcanzar un equilibrio electroquímico
pero las concentraciones entre ambos compartimentos no van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque el sodio va a estar más concentrado en el intracelular y el cloruro va a estar más concentrado en el extracelular, lo que va a generar una distribución desigual de los iones difusibles. La concentración de los iones difusibles en el compartimento intracelular va a estar disminuida de manera desigual, todo gracias al proteinato de sodio, que es un anión impermeable. Entonces, el equilibrio de Gibbs-Donan se va a desarrollar por una diferencia de potencial eléctrico y una diferencia en el desarrollo de la presión osmótica, ¿sí? Continuando con este mismo ejemplo, tenemos que a medida que el sodio pasa del compartimiento intracelular al extracelular, disminuye un poco su gradiente, ¿verdad? En un inicio no hay diferencia de concentración para el cloruro, pero a medida que el sodio pasa al compartimiento extracelular y va arrastrando el cloruro, vamos generando un gradiente de concentración para el cloruro, ¿sí? Que vendría a ser el triangulito azul. Entonces, el cloruro no puede acompañar eternamente al sodio, ¿verdad? Porque a medida que pasamos ese cloruro va a ir en contra de su gradiente y entonces su gradiente químico se va a generar entonces un gradiente de cloruro que se va a oponer al gradiente de sodio. Entonces va a haber un momento en el que las moléculas de sodio no van a poder seguir arrastrando las moléculas de cloruro. Cuando estas dos fuerzas químicas se igualan y llegan a la misma magnitud, el sodio no puede seguir arrastrando cloruro. ¿Y qué pasa? Mientras ocurren todos estos desplazamientos de iones por gradientes químicos de concentración, se van a generar también gradientes eléctricos, es decir, diferencias de potenciales eléctricos. Porque en un inicio tenemos el sodio que eh, pasa del intracelular al extracelular y arrastra el cloruro, ¿verdad? Entonces no se generan cargas, diferencias de potenciales eléctricos. Pero en el momento en el que el sodio comienza a pasar solo al extracelular, se va a generar una diferencia de potencial eléctrico y el compartimento extracelular va a desarrollar un potencial positivo por el exceso de las cargas positivas por el paso de sodio solo. Entonces, esa diferencia de potencial eléctrico va a contrarrestar tanto el gradiente de concentración de sodio como el gradiente de concentración de cloruro. Porque dijimos que afuera es positivo, por lo tanto, esto se va a oponer al paso de sodio. El gradiente eléctrico se opone al gradiente químico, ¿sí? Como consecuencia de esto, se va a alcanzar el equilibrio electroquímico de ambos iones, es decir, la tendencia del sodio es salir del compartimento intracelular, pero la diferencia de potencial eléctrico del compartimento extracelular no lo deja pasar a favor de su gradiente químico. ¿Por qué? Porque está cargado positivamente. Al igual que el cloro, su tendencia por su gradiente químico va a ser devolverse al compartimento intracelular, pero la diferencia de potencial eléctrico eh, a través de la membrana, es decir, el compartimiento intracelular va a estar más negativo, entonces esto lo va a detener a que vuelva a pasar al intracelular. Esto va a corresponder a lo que sería el potencial de equilibrio, ¿sí? Ese potencial se va a alcanzar entonces cuando se genera la diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana. Entonces la fuerza del gradiente de cloruro se iguala con la del sodio y no deja pasar más moléculas de cloruro. Para resumir, el equilibrio se va a alcanzar cuando los dos gradientes de concentración se igualan en magnitud. El sodio va a tratar de ir a favor de su gradiente, el cloruro no lo acompaña y se genera esa separación de cargas, lo que va a generar la diferencia de potencial eléctrico, que va a frenar el paso del sodio al compartimiento extracelular y el paso del cloruro al compartimiento intracelular. En este caso, yéndonos a la fórmula, el potencial de equilibrio va a ser el mismo para el sodio que para el cloruro. Ahora bien, cuando se establece el equilibrio por esta diferencia de potencial eléctrico, se va a generar también una diferencia de presiones osmóticas. Es decir, se produce un desequilibrio osmótico porque va a existir una concentración desigual de esos iones difusibles entre ambos compartimientos. Seguimos con el mismo ejemplo para que lo vean. Puede sonar un poquito confuso, pero traten de ubicarse en la imagen para que lo entiendan bien, ¿ok? En el equilibrio osmótico vemos que la concentración intracelular de sodio es mayor que la de cloruro y la concentración extracelular de sodio es igual a la concentración extracelular de cloruro. X era lo que teníamos al principio, ¿verdad? Luego añadimos proteinato de sodio, que vendría a ser Y o Y, y después pasó una cantidad Z del compartimento intracelular al extracelular. Por otro lado, la concentración de sodio intracelular es mayor que la extracelular y la concentración extracelular de cloruro supera a la concentración intracelular de cloruro.
Para continuar hablando sobre la diferencia de presión osmótica entre los compartimientos y ejemplificarlo un poquito mejor, tenemos que en el equilibrio las concentraciones intracelulares de sodio superan a las concentraciones intracelulares de cloro. Las concentraciones extracelulares tanto de sodio como de cloro son iguales. Ahora, Donan estableció que la multiplicación de las cantidades de sodio y cloro intracelulares van a ser iguales a la multiplicación de la concentración de sodio y cloro extracelulares. Para entenderlo mejor, se reemplazan estos conceptos con números. Entonces, por ejemplo, tenemos geométricamente 8 por 2, 16, 4 por 4, 16. Pero cuando lo sumamos, 8 más 2, 10. 4 más 4, 8. Entonces, se deduce que la suma de las concentraciones intracelulares de sodio y cloro van a ser mayores que la suma de las concentraciones extracelulares de sodio y cloro. Entonces, eso quiere decir que la presión osmótica intracelular es mayor que la presión osmótica extracelular. Si en el interior tenemos una presión osmótica mayor, el agua se va a desplazar del compartimiento extracelular al intracelular. Pero en un sistema de este tipo realmente no se alcanza el equilibrio porque el agua va a entrar y salir y eso sucede repetidamente hasta que se seca el compartimiento intracelular y esto no pasa en los sistemas biológicos. Cuando se alcanza el equilibrio de Gibbs-Sonnan, se crea entonces una diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana y un desequilibrio o un gradiente o una diferencia de presión osmótica. Sabemos que en nuestras células humanas, uno de los pocos valores constantes que no va a variar prácticamente, si no es algo patológico, va a ser el equilibrio de esa presión osmótica. Entonces, el equilibrio de Gibbs-Sonnan no es aplicable a nuestras células biológicas. ¿Por qué? Porque plantea que va a existir un desequilibrio osmótico, lo cual en nuestras células no ocurre. Bien, es importante entender esta parte que viene a continuación. Primero, porque permite integrar muchos de los conceptos que hemos venido conversando. Y segundo, porque suelen preguntarlo mucho. ¿Ok? Entonces, pendiente con esta parte. Comentamos que el equilibrio de Gibbs-Sonnan viene dado por esa diferencia en la distribución de los iones difusibles en una célula. Este equilibrio se asemeja bastante a las células vivas precisamente porque nuestras células se caracterizan por tener la presencia de proteínas cargadas negativamente que actúan como aniones no difusibles y sales también que son difusibles a través de la membrana. Sin embargo, la diferencia radica en que los iones difusibles no van a alcanzar en nuestras células un equilibrio nunca, porque existen una serie de bombas que van a estar en constante actividad y van a expulsar o introducir los iones en contra de sus gradientes químicos. Es decir, nuestras células van a tener proteínas impermeables en su interior que generan una distribución desigual de los iones difusibles. Pero en nuestras células, la mayoría de los iones no van a estar en equilibrio debido a la actividad de esas bombas que van a trabajar en contra de los gradientes electroquímicos y van a restituir gradientes que normalmente no se mantendrían, ¿sí? Por lo tanto, los iones no alcanzan el equilibrio. Ahora, si se bloquea la actividad de las bombas, las células sí alcanzarían un equilibrio de Gibbs-Sonnan. Y el otro aspecto importante de recordar es que las células vivas poseen un equilibrio osmótico, ¿sí? Nunca va a existir un desequilibrio osmótico en una célula sana. Aquí a su izquierda tienen nuevamente el concepto de equilibrio de Gibbs-Sonnan, no lo voy a repetir, pero saben que es importante y saben que no se cumple en las células vivas, más bien las células vivas deben luchar contra el desequilibrio osmótico para no volverse en un equilibrio de Gibbs-Sonnan. Y cada una, dependiendo de sus características propias, va a tener un método distinto para prevenir ese desequilibrio siempre y cuando sean células funcionales. Recordemos que las células vivas no tienen gradientes de presión osmótica y realmente las células no están en equilibrio, sino en un estado estacionario que está dado por la actividad de las bombas que comentamos. Ahora, ¿qué pasa con el agua? El agua va a intentar entrar a la célula porque tiene mayor presión osmótica, pero la célula va a sacar el agua. Es por eso que la célula no está en equilibrio de Gibbs-Sonnan, pero cuando la célula muere, por lo tanto no dejan de funcionar esas bombas, el agua entra a la célula se rompe y entonces sí alcanzaría el equilibrio de Gibbs-Sonnan. En el caso de las células vegetales, estas van a tener una pared celular rígida que permite que aunque la presión osmótica intracelular sea muy elevada, va a entrar el agua a la célula y entonces esto va a generar que aumente la presión a nivel de las paredes y esa mayor presión hidrostática va a frenar o contrarrestar esa presión osmótica y entonces digamos que se frena totalmente la entrada de agua, ¿sí?
En el caso de las células animales, recordemos que nosotros no tenemos una pared celular rígida, sino una membrana. Entonces, si ingresa agua dentro de la célula se rompe. Entonces, hay que luchar contra ese desequilibrio osmótico. ¿Cómo hace la célula? La célula, a través de las bombas que utilizan energía, utilizan ATP, van a sacar algún ion, ingresar o sacar algún ion. Realmente, evolutivamente, se eligió el sodio, entonces se bombea el sodio fuera de la célula. ¿Y cuál es el propósito de bombear el sodio fuera de la célula? Que el sodio a nivel extracelular lo que va a hacer es aumentar esa presión osmótica extracelular y por lo tanto va a contrarrestar la presión osmótica intracelular y no ocurre ese ingreso de agua que generaría que se rompiera la célula. Ok, ahora vamos a hablar sobre el potencial de membrana en reposo. Sabemos, en todas las células vivas existe una diferencia de potencial eléctrico en membrana, que es negativo intracelular y positivo extracelularmente. En el caso de las células excitables, que vendrían siendo las neuronas y las fibras musculares, esta diferencia de potencial es mayor y se denomina potencial de membrana en reposo. Entonces, ¿cómo definimos el potencial de membrana? Como esa diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana que se va a medir experimentalmente con electrodos. Igual eso lo van a ver mejor cuando vean tejidos excitables. Se presenta en forma de un frente de cargas opuestas que van a estar muy próximas, pero separadas por esa membrana, ¿sí? A nuestra izquierda vemos un cuadro que básicamente nos muestra las proporciones relativas de los iones y las diferencias en las concentraciones intracelulares y extracelulares de dichos iones, lo que va a generar la diferencia de potencial eléctrico. ¿Sí? Y también se observan los iones más frecuentes utilizados, que van a ser sodio, potasio, cloro y el proteinato de sodio. Entonces, a nuestra derecha vemos un esquemita que básicamente lo que quiere ilustrar es ese concepto que teníamos de que cada ion va a ir acompañado de su contraión y cómo esto influye en esa diferencia de cargas entre un compartimento y otro, porque realmente lo que sucede es que el ion positivo que acompaña a su contraión, ¿sí? Negativo, va a estar separado por una distancia pequeña que lo divide de la membrana. Es decir, el ion sigue acompañando a su contraión a cierta distancia. Por ejemplo, las cargas negativas del espacio intracelular cercanas a la membrana van a estar acompañadas por su contraión, que se va a encontrar cercano a la membrana, pero en el espacio extracelular, lo que le da mayor carga positiva al espacio extracelular, ¿sí? Hay que imaginarnos como tres compartimientos, que vendría siendo el extracelular, que va a ser positivo, el intracelular, que es negativo, y la región de la membrana, donde se va a conservar la electroneutralidad. Entonces son cargas opuestas muy juntas entre un compartimiento y otra cosa muy importante, que suelen preguntar también bastante, son los factores que determinan la existencia de un potencial de membrana en reposo. Son tres factores y los dos primeros son más importantes, ¿ok? Primero es la distribución desigual de los iones difusibles entre el interior y el exterior, es decir, a través de la membrana. ¿Debido a qué? Debido al transporte activo de los iones mediante bombas, ¿sí? La actividad de las bombas activas en ese transporte de iones y debido a la presencia de proteínas no difusibles o aniones que son impermeables, en este caso proteínas que están cargadas negativamente, ¿sí? En el interior celular. El segundo factor vendría siendo la presencia de canales abiertos en reposo, es decir, canales iónicos abiertos en las membranas celulares en reposo que son permeables a ciertos iones. Si no se transportan cargas a través de la membrana, no se generan diferencias de potencial eléctrico, ¿sí? Iones tienen una permeabilidad variable dependiendo de si existen muchos o pocos canales para su paso, pero su permeabilidad no puede ser cero porque si es cero no va a transportar cargas y es precisamente ese transporte de cargas lo que nos genera la diferencia de potencial eléctrico. Y el tercer factor va a ser la presencia de bombas electrogénicas como la bomba sodio-potasio, ATPasa. Ya saben que no lo pueden decir juntos, decir bomba sodio-potasio o sodio-potasio ATPasa, porque es redundante. Este tercer factor, la contribución que tiene al potencial de membrana en reposo es menor, pero igual sigue siendo relevante. ¿Por qué? Porque la bomba sodio-potasio va a sacar tres iones de sodio
al exterior de la célula y mete 2 iones de potasio al interior de la célula. Por lo tanto, va a estar sacando más cargas positivas de las que están metiendo. Eso va a generar que el interior celular se esté quedando cargado negativamente, ¿sí? Entonces, eh, tenemos aquí abajito la fórmula de Goldman que básicamente nos va a permitir calcular el valor de potencial de membrana en reposo, que se denota con la letra Bm, ¿sí? Esta ecuación de Goldman va a tomar en cuenta la permeabilidad de los iones, que es la P, y considera las concentraciones intracelulares y extracelulares de los iones. Entonces, mientras más permeable sea un ion, mayor será su participación en la formación de la diferencia de potencial de membrana. La valencia de cada ion va a ser diferente, por lo que se usa directamente en cada ion, y en el caso del cloruro se invierte el cociente por el valor de su valencia, que es negativa -1, por lo que se considera su valor extracelular en el numerador y el intracelular en el denominador. Importante que la ecuación de Goldman se diferencia con la ecuación de Nernst en que va a tomar en cuenta la permeabilidad, ¿sí? El potencial de equilibrio no toma en cuenta la permeabilidad, y eso es importante que lo tomen en cuenta ustedes, ¿ok? Y algo importante también es en el momento, si les mandan a hacer algún cálculo, que generalmente esto lo piden es para los seminarios, es que la manera correcta de resolverlo es que vayan haciendo las multiplicaciones y las sumas primero. Resuelven todo el numerador, luego todo el denominador y finalmente dividen, ¿sí? O sea, en el momento final, cuando vayan a dividir, tienen que tener un número en el numerador y uno en el denominador para que les dé el resultado correcto, porque si lo hacen de otra manera, dividiendo lo de arriba con lo de abajo y después suman, les va a dar un error en el cálculo, ¿sí? Ok, ahora vamos a hablar sobre las características de la contribución del potasio en el establecimiento del potencial de membrana en reposo. El potasio va a ser el ion que más contribuye en el establecimiento del potencial a través de la membrana en condiciones de reposo, porque la permeabilidad del potasio es la más alta de todos los iones difusibles. Sabemos que eh, existen dos parámetros que nos van a ayudar a determinar la concentración de un ion en el establecimiento de la diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana. El primero es que no esté en equilibrio químico, porque si está en equilibrio no se movería y por lo tanto no puede transportar cargas y no contribuirá a generar una diferencia de potencial eléctrico. Y el segundo es que existan canales abiertos para este ion. Entonces debemos considerar varias cosas. Primero, que en cuanto al potasio vamos a tener una mayor cantidad de iones de potasio en el medio intracelular, por lo tanto, existe un gradiente de concentración que favorece su salida al medio extracelular, ¿sí? El gradiente de concentración favorece su salida. Sin embargo, existe un gradiente eléctrico, es decir, una diferencia de potencial eléctrico que desfavorece su salida, está en contra. ¿Por qué? Porque el medio externo es positivo y se resiste a la salida del potasio intracelular. Entonces, esto va a generar esa resistencia entre el gradiente químico y la diferencia de potencial eléctrico que en condiciones de reposo va a ser vencida por el gradiente químico. Es decir, gana esa fuerza química eh, a la fuerza eléctrica y por lo tanto se favorece la salida del potasio de la célula. Ok, entonces, se favorece la salida del potasio de la célula, pero tenemos que considerar también que existe la bomba sodio-potasio que va a meter el potasio cada vez que el potasio sale, ¿sí? Ahora bien, también tenemos que considerar que existen eh, canales que van a estar abiertos en reposo que permiten la salida del potasio de manera orgánica. El potasio, favorecido por el gradiente químico, va a salir de la célula y por lo tanto salen esas cargas positivas al extracelular, aumentando la positividad del medio extracelular y contribuyendo a la negatividad del medio intracelular. Ahora, ¿cómo sabemos si el potasio está en equilibrio? Calculamos el potencial de equilibrio con la ecuación de Nernst, y si el potencial de equilibrio tiene el mismo valor que el potencial de membrana, entonces la diferencia de potencial eléctrico va a ser la misma, ¿sí? Está en equilibrio con el potencial de membrana en reposo. En este caso, el potasio, cuando lo calculamos, no está en equilibrio porque dijimos que el potencial de membrana en reposo era -90 y el potencial de equilibrio del potasio es -103 milivoltios.
En contraparte, tenemos que el sodio es el ion que menos contribuye en el establecimiento del potencial de membrana en reposo, debido a su baja permeabilidad, es decir, no existen muchos canales en reposo abiertos que permiten la entrada del sodio, por lo que su flujo va a ser prácticamente nulo. Ahora, si se llegaran a abrir canales, el sodio entraría masivamente dentro de la célula porque está sometido a una fuerza muy grande electromotriz. Es decir, vamos a tener un gradiente eléctrico y un gradiente químico que van en el mismo sentido y que favorecen la entrada del sodio. ¿Por qué? Porque el sodio está muy concentrado fuera de la célula, poco concentrado dentro de la célula, es decir, hay un gradiente químico. Y el sodio es un ion positivo, el medio extracelular es positivo, el medio intracelular es negativo, existe un gradiente eléctrico que también favorece en la entrada. Pero el sodio quiere entrar, pero no tiene cómo entrar porque no tiene las puertas, no tiene los canales abiertos que permitan su flujo, ¿sí? Entonces, la corriente de entrada es muy baja y se dice que no hay equilibrio electroquímico por la bomba sodio-potasio y además porque al determinar el potencial de equilibrio con la ecuación de Nernst, este nos da un valor positivo, lo que quiere decir que el potencial de membrana en el reposo de la célula tendría que volverse positivo para estar en equilibrio con el ion sodio, ¿sí? En el caso del cloruro, se considera que este ion no contribuye de forma significativa en el establecimiento del potencial de membrana en reposo. Y es un caso bastante curioso si lo analizamos, porque tenemos un gradiente de concentración que va a favorecer la entrada del cloruro a la célula, pero una diferencia de potencial eléctrico que desfavorece la situación, ¿verdad? Desfavorece la entrada. Entonces son dos fuerzas que se oponen, pero están prácticamente en equilibrio electroquímico, porque el potencial de equilibrio es de menos 90,6 milivoltios y el potencial de membrana es de menos 90 milivoltios, ¿sí? Entonces vamos a tener una permeabilidad de cloruro relativamente alta, es decir, vamos a tener suficientes canales abiertos en reposo en la membrana para la entrada del cloruro, pero ¿qué pasa? Como el equilibrio, o sea, realmente está, el potencial de equilibrio está muy cerca, el potencial de membrana en reposo no se mueve significativamente el ion, es decir, no hay un flujo eh, y por lo tanto se considera que la membrana va a tener una permeabilidad significativa, pero nula, ¿sí? Va a entrar muy poco cloruro y el flujo es prácticamente cero, por lo que no contribuye de manera significativa en crear ese potencial de membrana en reposo. Bueno, ya casi para terminar, hablemos sobre el transporte a través de sistemas de membranas compuestas o epitelios. Respecto al transporte a través de epitelios, tenemos que los epitelios se caracterizan por ser asimétricos funcionalmente y van a estar polarizados, es decir, tienen una membrana basolateral inferior y una membrana apical superior. Igual, toda esta última parte realmente la van a ver mejor en los próximos temas y se va a explicar con todo el detalle, pero es para que tengan una idea general, ¿sí? Los epitelios van a cubrir las estructuras tubulares y debido a la polarización que tienen, los solutos tienen que atravesar una doble membrana, como se ve en el esquema, ¿sí? Una membrana apical y una membrana basolateral. Y se combinan diferentes mecanismos de transporte. Para los solutos, principalmente se transportan a través de difusión simple o a través de transporte activo. Y con respecto al agua, se va a transportar a través de ósmosis secundaria al transporte de los solutos, ¿sí? El agua se mueve de manera pasiva, por lo tanto necesita un gradiente de presión hidrostática o un gradiente de presión osmótica para que pueda moverse, ¿sí? Y existen distintas vías a través de las cuales pueden movilizarse los solutos. Está la vía transcelular, en el cual los solutos atraviesan la célula propiamente dicha, y la vía paracelular, a través de la cual los solutos atraviesan los espacios intercelulares. ¿Ok? Aquí en este cuadro podemos observar las características de distintos tipos de epitelio. Tenemos epitelio cerrado, epitelio abierto y epitelio intermedio. Y en relación con la permeabilidad de las uniones intercelulares, en el caso del epitelio cerrado, esta va a ser muy baja, la permeabilidad de las uniones intercelulares. En el caso del abierto va a ser muy alta, es decir, esas uniones intercelulares son laxas, son amplias y permite entonces el paso de los solutos a través de esas uniones. Eh,
El otro aspecto es la vía principal de transporte transepitelial. En el caso del epitelio cerrado va a ser transcelular y en el caso del epitelio abierto va a ser tanto transcelular como paracelular, ¿sí? Por lo que comentamos anteriormente de la permeabilidad de las uniones intercelulares. Con respecto a la capacidad para mantener el gradiente osmótico e iónico, en el epitelio cerrado es alta, mientras que en el epitelio abierto es baja. Ahora les voy a dejar el resumen de algunas fórmulas que vimos tanto en las primeras clases como en las últimas, pues para que repasen, ¿ok? Igual les dejamos la presentación a su disposición para que puedan tener las diapositivas. Bueno, gracias. Espero que esta prueba les haya servido para repasar los conceptos importantes, aclarar sus dudas. De igual modo, estoy a la orden, cualquier pregunta, cualquier duda. Y bueno, muchos éxitos en su quiz, en su parcial y sus evaluaciones.